Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase estaremos explicando el uso del indicador Parabolic SAR. Recuerda que para poder aplicar de mejor forma este indicador es conveniente tener un conocimiento de acción del precio, por lo que te invito a ver los cursos y los videos de acción del precio que he subido al canal. Aquí puedes ver algunas de las listas de reproducción que están disponibles en el canal de Binary Teach. El Parabolic SAR es un indicador que nos permite hacer trading dentro de tendencias. Esto se debe a que este indicador nos permite identificar si una tendencia es alcista o si es bajista, y así sabemos nosotros que es buena idea seguir a esa tendencia. De la misma forma, nos permite identificar si una tendencia puede continuar o bien si está intentando revertir. También nos permite identificar los momentos que son adecuados para tomar beneficios. Este indicador no tiene una mayor complejidad, es un indicador bastante sencillo, pero se le puede sacar un buen provecho. Aquí puedes ver tú el gráfico de velas japonesas y puedes ver que sobre las velas se encuentran algunos puntos de color celeste, ya sea sobre las velas o debajo de las velas, como en el caso de acá. Esos puntos, que en algunas ocasiones los llaman puntos parabólicos del SAR, son los puntos de este indicador. Y como puedes ver, la forma que suele tomar es una especie de parábola. De ahí proviene el nombre Parabolic SAR. Por lo tanto, sabemos que los puntos de este indicador pueden ubicarse debajo de las velas o encima de las velas. En breve te voy a explicar qué significa esto y cómo lo podemos utilizar para tomar operativas. Pero antes veamos la configuración de este indicador. Primero tenemos el paso de aceleración. Aquí vamos a colocar un valor para que este indicador pueda calcular el factor de la aceleración. De forma predeterminada se usa el 0.02. Entonces, por ejemplo, el factor de aceleración empieza en ese valor, en el 0.02, y el factor va a ir aumentando paso a paso cada vez que el precio haga un máximo nuevo en caso de ir en una tendencia alcista, o va a incrementar cada vez que el precio haga un mínimo nuevo en caso de ir en una tendencia bajista. Esos pasos de aceleración van a dejar de aumentar cuando se llegue al valor de aceleración máxima. Aquí es donde nosotros podemos modificar ese valor. De forma predeterminada se suele utilizar 0.2. Se recomienda usar estos valores, ya que suelen ser un poco más precisos, un poco más exactos con la información que suelen dar. Sin embargo, tú sabes que puedes ir cambiando estos valores para que se vayan acoplando mejor a tu forma de hacer trading. El valor aquí más importante es el paso de la aceleración, y mientras el factor de aceleración sea más grande, el indicador se va a comportar de una forma más lenta al momento de detectar los giros y puede dar señales muy tarde. En cambio, si el factor de aceleración es más pequeño, el indicador va a detectar más giros y por lo mismo puede dar más señales falsas. Como siempre, te recomiendo que empieces por los valores por defecto, ya que son los más utilizados, y si consideras necesario que los modifiques para adaptarlos a tu estrategia. Que no se te olvide que estos indicadores funcionan igual para cualquier temporalidad y para cualquier mercado. Ahora sí, aprendamos a usar este indicador. En una tendencia bajista como esta que vemos acá, los puntos parabólicos se van a encontrar encima de las velas. Y en este caso nos está mostrando que nosotros podemos buscar operativas en ventas. Obviamente no se va a entrar en una venta solo porque el indicador ya apareció por encima de las velas, claro que no, ya que eso es muy poca información. Necesitamos más información para aumentar la probabilidad de éxito. Por ejemplo, podemos usar otro indicador o también podemos utilizar acción del precio. Lo importante aquí es que siempre que veas los puntos encima de las velas, significa que estamos en una tendencia bajista y que se pueden buscar ventas. También hablábamos de que el indicador nos ayuda a saber en qué momento podemos tomar beneficios. Por ejemplo, si tú ingresaste en una venta, por ejemplo por aquí en esta vela o por acá en esta otra vela, ingresaste en una venta porque se había roto el soporte del rango y porque el indicador se encuentra arriba de las velas y porque hay mucha presión bajista, entonces es válido que tú dejes correr tu operación durante toda la tendencia bajista y únicamente vas a cerrar la operación cuando tengas 3 puntos debajo de las velas. En este caso porque entraste en una venta.
Entonces entraste en una venta y cuando aparecen acá 3 puntos debajo de las velas, o sea que prácticamente en esta vela de aquí tomaríamos beneficios. Entonces, por ejemplo, se entró en una venta aquí en este punto, el precio bajó, hizo un retroceso y aquí en ese momento, cuando ya el Parabolic SAR nos muestra 3 puntos bajo las velas, se tomaría beneficio. Obviamente el stop loss iría, por ejemplo, por acá arriba y se podría tener una buena operativa con un buen riesgo-beneficio. Mientras tanto, en una tendencia alcista, vamos a ver que los puntos parabólicos se crean debajo de las velas, ¿ok? Acá están los puntos y aquí arriba están las velas. Entonces, si tenemos los puntos parabólicos debajo de las velas, significa que vamos dentro de una tendencia alcista y que durante ese recorrido lo que tenemos que hacer es buscar operativas en compra. Así es como podemos nosotros identificar una tendencia con este indicador. Obviamente, como lo habíamos mencionado antes, no se entra en una compra solo porque te apareció un punto o 2 puntos o 3 puntos debajo de las velas. Eso depende del contexto y lo mejor es que te apoyes ya sea con otro indicador o con acción del precio, porque únicamente los puntos parabólicos no nos dan suficiente información. Y de la misma forma que antes, si por ejemplo tú ingresaste en una compra después de esta vela alcista, porque aquí tenemos una ruptura y un retroceso, entonces si ingresaste en una compra después de la confirmación, entonces es válido que dejes tu operativa abierta durante todo este recorrido porque han aparecido puntos debajo de las velas. Sin embargo, cuando ya tengas 3 puntos, 1, 2 y 3, el indicador te está mostrando que puedes tomar beneficios, entonces prácticamente se tomarían beneficios aquí en esta vela. Esa es la forma en que se puede utilizar el indicador también para tomar beneficios. Personalmente no me gusta tanto tomar beneficios con ayuda de indicadores, ya que hasta cierto punto yo creo que estaría limitando mucho las operativas y también sería un poco arriesgado. Muy bien, acá te he explicado ya cómo utilizar este indicador. Aquí ya te he explicado todas las funciones del indicador Parabolic SAR. Como puedes ver, es un indicador bastante simple. Sin embargo, este indicador únicamente nos va a ser útil dentro de tendencias y no lo vamos a poder aprovechar cuando estemos dentro de un rango. Por ejemplo, aquí nos encontramos claramente dentro de un área de rango. Y tú puedes pensar que a lo mejor aquí el indicador funcionó bien porque aparecen puntos encima de las velas y hubo un movimiento bajista. Aparecen puntos debajo de las velas y aparece un movimiento alcista. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí vuelven a aparecer puntos sobre las velas y tenemos una tendencia bajista, ¿no? Entonces eso te puede llegar a confundir. A simple vista parece correcto, pero en realidad aplicar el uso de este indicador en un rango no es conveniente. Y ahorita te voy a explicar por qué. Imaginemos que nos encontramos en este momento en el gráfico y aquí tenemos un movimiento bajista, un impulso bajista, luego un impulso alcista y luego otro impulso bajista. Y acá lo que tenemos es un traslape de impulsos, que eso ya lo hemos explicado en clases anteriores. Entonces en ese momento nosotros ya podemos identificar acá que nos encontramos dentro de un área de rango. Y como bien recordaremos, en el tercio inferior se buscarían compras y en el tercio superior del rango se buscarían ventas. Y en el centro pues hay que tener cuidado porque es un área neutral. Entonces en este momento el precio se encuentra en la parte inferior del rango. Eso quiere decir que es buen momento para empezar a buscar compras. Así que podemos esperar a que aparezcan 3 puntos del Parabolic SAR debajo de las velas para realizar una compra. Por ejemplo, acá ya se han creado 1, 2, 3 puntos. Pero este tercer punto, mira, corresponde a esta vela alcista. ¿Y cuál es el problema? Que esa vela alcista se está creando ya muy cerca del tercio de ventas, se está creando cerca de la resistencia de rango. Aunque tú quieras entrar ahí, sería muy peligroso porque en primer lugar tu stop loss iría por acá abajo, en el soporte de rango. Y luego, ni siquiera puedes garantizar un riesgo-beneficio favorable de 1 a 1. Estarías tomando beneficios hasta acá y estás ya arriba del rango. Y sabes que aquí va a haber dificultad del precio para superar esa resistencia. Por lo tanto, no es una buena compra. La señal se ha dado muy tarde porque nos encontramos dentro de un rango. Entonces, como puedes ver, el precio trata de subir un poco, no logra llegar a la toma de beneficios y ya empieza a revertir. Y recuerda que aquí está revirtiendo en la zona de ventas. Aquí podríamos empezar a buscar ventas ya.
Sin embargo, aunque ya estamos en la zona de ventas, el indicador todavía no está mostrando puntos parabólicos encima de las velas. Tendríamos que esperar que al menos aparezcan 3 puntos sobre las velas para buscar una venta, cosa que aparece acá en este momento. Sin embargo, puedes darte cuenta que el tercer punto corresponde a esta vela alcista de acá. Y para ese entonces el precio ya ha bajado bastante y ya se encuentra en la mitad del rango, donde es un poco peligroso tomar operativas porque sabemos que cuando el precio quiere romper un rango suele hacer movimientos al 50% y después realiza una ruptura. Así que tenemos que tener esa precaución. Sin embargo, bajo este caso específico, debido a que todavía estamos lejos del tercio inferior del rango, es válido que busquemos una operativa en ventas. El stop loss iría por acá arriba y una distancia 1 a 1 haría que la toma de beneficios fuera acá abajo, que es justamente en el soporte del rango. Como te das cuenta, no se sale como en la ocasión anterior. Es válido entrar en una venta porque todavía tenemos espacio. Claro, asumiendo y aceptando el riesgo de que el precio podría ser nada más un retroceso al 50%. Entonces imaginemos que sí se realiza la venta y tal, como podemos ver más adelante el precio logra llegar al soporte del rango. Pero eso únicamente ocurre porque tenemos una distancia favorable, es favorable tomar la operativa. Acá por ejemplo tú puedes ver que aparecen 3 puntos, mira, y el tercer punto corresponde a esta vela bajista. Pero el precio no pudo seguir subiendo, sino que hace otro retroceso. Acá, donde también podríamos ingresar en compra, el indicador todavía no nos ha mostrado ningún punto debajo, sino que al contrario está mostrando puntos arriba, puntos para que entres en una venta. Y mira, aquí corresponde el tercer punto, pero el precio no siguió bajando. No, al contrario, el precio decide seguir subiendo. ¿Ves lo engañoso que es operar usando el indicador dentro de un rango? Tienes que tener mucho cuidado. Como puedes ver, aunque el indicador acá te esté mostrando ya 3 puntos, ¿no?, para realizar una compra y tú esperas a que el precio trate de llegar hasta este nivel, al final el precio lo único que hace es hacer un retroceso al 50% del rango, como te había dicho, suele hacer esos retrocesos y después vuelve a empujar hacia abajo. Por eso es peligroso que entres en una operación muy tarde cuando te encuentras dentro de un rango. Es por ello que debo advertirte que este indicador no debe considerarse como una señal de compra o de venta. Este indicador solo nos facilita la identificación de tendencias. Asimismo, facilita identificar los giros de una tendencia. La información que este indicador nos proporciona es limitada, así que es mejor combinar este indicador junto con otros indicadores y principalmente combinarlo con la acción del precio. Debido a que este indicador funciona únicamente en tendencias, tenemos que tratar de evitarlo usar en momentos de rango. Por ello, vamos a apoyarnos en este caso con la EMA de 20 periodos. Así podemos reconocer mejor las tendencias y los rangos. Esta línea amarilla que ustedes ven acá es la EMA de 20 periodos. Aquí en el canal ya tengo 3 videos explicando el uso de la EMA y uno de ellos es una estrategia de retroceso a la EMA. Así que si quieres más información sobre la EMA, te invito a ver esos videos. Aquí únicamente te voy a mencionar las 2 cosas para las que vamos a estar utilizando la EMA en este momento. Si la EMA está plana, como aquí tú puedes ver que la EMA estaba plana y se encuentra atravesando el precio, porque el precio atraviesa la EMA de un lado para otro, entonces significa que estamos en un rango. Así que si la EMA está plana y el precio está atravesando la EMA de un lado para otro, estamos dentro de un rango. Y si la EMA está debajo del precio, estamos en una tendencia alcista. Y cuando la EMA esté al contrario, esté encima del precio, estamos en una tendencia bajista. Únicamente nos va a servir para confirmar si estamos o no dentro de un rango. Perfecto, entonces vamos a empezar ahora con los ejemplos de cómo utilizar el Parabolic SAR con apoyo de acción del precio. Ya sabes que es lo mejor para aumentar la probabilidad de éxito en cada operativa. En este momento nosotros sabemos que estamos dentro de un rango porque tenemos impulsos traslapados, pero aquí podemos ya empezar a ver información de la acción del precio que nos muestra que estamos ante una posible ruptura. Empezamos a ver que los mínimos son cada vez más altos y podemos trazar aquí una línea. Y también podemos ver que los máximos son más altos, también podemos trazar una línea. Eso nos está indicando que el mercado está intentando romper el rango que habíamos detectado con anterioridad. De hecho, aquí tenemos la ruptura del rango, el retroceso
tras la ruptura, pero claro, el precio no pudo seguir subiendo, sino que trata de devolverse un poco más hacia el rango y en lugar de moverse hacia abajo del rango, lo que hace es que revierte al 50%. Recuerda, aquí está la mitad del rango, ¿no? Te había dicho antes que muchas veces el precio antes de romper hace un retroceso al 50% y eso es lo que está haciendo aquí. Retroceso al 50% y ahora insiste en subir. También podemos mencionar que tenemos acá más de 5 velas alcistas que nos están mostrando fuerza alcista. Eso quiere decir que los compradores están interesados en seguir ingresando, en romper lo que antes era un rango. Así que es válido entrar en una compra. Acá, por ejemplo, podemos esperar el retroceso de esta zona, porque esa zona fue rota. Esperamos el retroceso tras la ruptura y entramos cuando se nos confirme que hay fuerza alcista. El indicador en este momento ya nos está mostrando 3 puntos parabólicos debajo de las velas. Eso quiere decir que ya podemos empezar a buscar compras. Pero es mejor si esperamos el retroceso tras la ruptura de esta resistencia. Muy bien, como podemos ver, acá tenemos la ruptura y el retroceso. Y en estas dos velas se nos confirma la fuerza alcista. Se nos confirma que los compradores están interesados en seguir ingresando al alza. Si estuviéramos en el rango, pues veríamos algo así. Fuerza bajista, veríamos que los compradores tratan de subir y nuevamente los vendedores empujan hacia abajo. Sin embargo, acá lo que tenemos es insistencia del precio en subir, el retroceso tras la ruptura de la resistencia. En ese momento sería válido ingresar en una compra en la siguiente vela, porque estamos ante la ruptura del rango. El precio, como puedes ver también, se encuentra sobre la EMA de 20 periodos. Y de hecho aquí apenas si la pudo romper y se devuelve inmediatamente para seguir encima de la EMA de 20 periodos como lo ha hecho con anterioridad. Por lo tanto, sí, es válido que ingreses en una compra, ya sea en binarias o en trading clásico. Si vas a comprar en opciones binarias, es importante que trates de buscar un buen punto de entrada. Por ejemplo, por acá abajo, sería bueno. ¿Por qué razón? Porque por acá tienes una resistencia que te podría bloquear. Recuerda, eso sí, que cuando vas en una tendencia alcista, esperaríamos que las resistencias sean rotas y luego sean usadas como soporte. Entonces es válido que ingreses contra una resistencia solamente porque vas en una tendencia alcista. Pero si pudieras agarrar un punto de entrada más abajo, es ideal, porque de esa forma evitas quedarte atrapado en una vela débil que se pudiera formar por la resistencia que te puede bloquear. En cambio, si estás haciendo trading clásico, puedes colocar tus stop loss acá abajo, porque es el mínimo más importante, y una distancia proyectada de 1 a 1, pues ahí buscarías más o menos la toma de beneficios. Como puedes ver, más adelante el precio siguió subiendo y alcanzó la toma de beneficios. De igual forma, si hubieras estado haciendo tu operativa en opciones binarias, hubieras ingresado acá en esta vela al alza con un buen punto de entrada y se hubiera ganado esa operación. Sé que algunos traders de opciones binarias pudieron haber ingresado en una compra aquí en esta otra vela. ¿Por qué ingresarían en una compra ahí? Pues simple, ¿no? Porque ven una ruptura de resistencia y dicen, ok, esta vela rompe la resistencia, voy a ingresar al alza en la siguiente. Sin embargo, pues se quedan atrapados en una vela bajista. ¿Y por qué pasa eso? Pues eso ya lo he explicado en otras clases. Te invito a que vayas a repasarlas después de ver este video. Acá te puedo decir que se pierde porque esta vela rompe con el 50% del cuerpo. Así que hay probabilidades que la siguiente vela haga un retroceso a esa zona. Por lo tanto, en opciones binarias es un poquito peligroso entrar en ese caso. Pero igual seguiría siendo una operativa válida porque estás tratando de seguir la tendencia alcista. No siempre se puede ganar. Imaginemos que no pudimos entrar en una compra acá, sino que simplemente esperamos un poco más. En este punto de aquí ya se nos ha confirmado que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque ya sabes, el precio se encuentra sobre la EMA de 20 periodos y hace mucho tiempo ya que rompió definitivamente el rango donde se encontraba atrapado. Entonces estamos sí o sí en una tendencia alcista. Incluso acá se pudo haber aplicado la estrategia del retroceso a la EMA. Ahora, en este momento, si tú ves el gráfico, dices, ok, tenemos 3 puntos del parabólico debajo de las velas, por lo tanto vamos en una tendencia alcista. Acá podemos ver que también hemos tenido más puntos debajo de las velas y apenas 3 por encima. Así que vamos en una tendencia alcista, hay más puntos debajo de las velas. Segundo, estamos todavía sobre la EMA de 20 periodos. Tercero, siguen habiendo velas de fuerza alcista, se siguen haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Vamos en una tendencia alcista. Es válido ingresar en una operativa de compra. Algunos traders pues ingresan acá inmediatamente al alza, sería válido. El stop loss iría siempre aquí abajo porque es el mínimo más importante.
Y otros traders prefieren esperar y esperarían a que se dé el retroceso tras la ruptura. Recordemos que aquí hay una resistencia y ahora podemos esperar a que el precio haga un retroceso a esa resistencia rota y la use como soporte para tratar de seguir subiendo. Así que algunos traders prefieren esperar el retroceso tras la ruptura. Como puedes ver aquí más adelante, el precio retrocede en esta vela y las siguientes dos velas nos confirman la fuerza alcista. Recuerda, acá estaba la resistencia rota, el precio rompe la resistencia, retrocede y nos confirma la fuerza alcista. Por lo tanto, es válido ingresar en una compra en la siguiente vela. Si estás haciendo opciones binarias, es válido que ingreses en una compra en la siguiente vela. Recuerda que la operativa debe de durar lo mismo que duran las velas. Si por ejemplo este gráfico fuera de 10 minutos de temporalidad, entras en una compra cuando esta vela termine y el tiempo de expiración debería de ser de 10 minutos para que la compra termine junto con la próxima vela. Acá tienes que tener un poco de cuidado en opciones binarias porque tienes acá la resistencia que te podría bloquear. Así que recuerda que puedes irte con un buen punto de entrada, ya sea por acá abajo por ejemplo o un poquito más abajo. Cuando la siguiente vela abra, lo que tienes que hacer es esperar a que baje, entras ahí en la compra y esperas a que la vela termine alcista. También puede terminar una vela débil porque tenemos la resistencia de acá que nos podría bloquear. Y si tienes un buen ojo, pues te vas a dar cuenta que ya había pasado una situación anterior muy similar. Por lo tanto, vas a confiar más en la operativa y también en tomar un buen punto de entrada. Por el contrario, si estás haciendo forex o criptos, ya sabes, trading clásico con stop loss y take profit, pues el stop loss lo vas a colocar aquí abajo, mira. Aquí va el stop loss porque es el último mínimo importante y luego puedes calcular una distancia de 1 a 1. Si la operación se toma acá, pues un recorrido 1 a 1 para tener un buen riesgo-beneficio sería más o menos por acá. Y vamos a ver cómo continúa avanzando el precio en las próximas velas. Como puedes darte cuenta, el precio logra llegar al objetivo y si hubieras entrado en una operativa de opciones binarias, la vela resultante hubiera sido muy débil porque como te digo, la resistencia de aquí está bloqueando. Sin embargo, al ir en una tendencia alcista sigue siendo válido ingresar en una compra. Sin embargo, aquí hay algo que te quiero mencionar. Mira, en este momento, cuando nos aparecen estas velas bajistas, el trader novato suele cometer un gran error. El trader novato mira que tiene 3 puntos parabólicos encima de las velas y también mira que hay varias velas bajistas mostrando fuerza y piensa, ok, acá el precio ya subió bastante y pues bueno, es momento de buscar una venta porque el indicador me lo está mostrando. Sin embargo, este trader novato está ignorando toda la acción del precio que está indicando lo contrario. Por alguna razón, cuando somos traders nuevos, buscamos más las operativas de reversión en lugar que operativas a favor de la tendencia. Porque por alguna razón tenemos miedo que al seguir una tendencia el mercado revierta en cualquier momento. Sin embargo, los traders novatos olvidan la regla importante de acción del precio que dice que la mayoría de intentos de reversión en una tendencia van a fallar. Eso también ya está explicado a detalle aquí en el canal. Tú, como eres un trader más experimentado, ya sabe eso y sabe muchas otras cosas más de la acción del precio. Por ejemplo, sabe que en este momento se hizo un retroceso a la EMA de 20 periodos y puede aplicar la estrategia del retroceso a la EMA. Y esa estrategia te dice que aquí se puede buscar una compra. También sabes que una reversión puede llegar tras la ruptura de la línea de tendencia. Si trazo aquí mi línea de tendencia, todavía no ha sido rota. Si trazo aquí, mi línea de tendencia todavía no ha sido rota. Igual, si la trazo por acá, todavía no ha sido rota. Sin embargo, si yo llegara a trazar mi línea de tendencia aquí, ahí sí fue rota. Entonces me vas a decir, Jim, aquí la línea de tendencia ya fue rota, por lo tanto es válido buscar operativas en venta. Y sí, en cierto punto es válido, ¿no? Tras la ruptura de la línea de tendencia puede haber una reversión. Sin embargo, recuerda que ya lo explicamos en la estrategia ODA y explicamos que tras la ruptura de la línea de tendencia podemos esperar un retroceso, el retroceso tras la ruptura. Y el retroceso puede llegar al máximo anterior. Por lo tanto, no es válido en ningún sentido ingresar en una venta en ese momento. Menciono esto porque quería dejar claro que únicamente por ver los 3 puntos en el indicador no significa que ya tenemos que entrar en una venta o en una compra. Necesitamos más información a nuestro favor. Y aquí la única información de una venta son los 3 puntos. Más adelante el precio siguió subiendo y como puedes ver, cumplió con la estrategia de retroceso a la EMA de 20 periodos. En este momento puedes ver que se formaron 3 puntos debajo de las velas.
Eso quiere decir que ya podemos empezar a buscar compras porque el indicador nos lo está confirmando. Y no solamente el indicador parabólico, también tenemos a la EMA que se encuentra debajo del precio todavía. Tenemos de que el precio no pudo romper la línea de tendencia y que sigue haciendo máximos cada vez más altos y obviamente mínimos cada vez más altos. Así que claramente seguimos en una tendencia alcista. Algunos traders buscan entrar en una compra inmediatamente en este momento y eso es válido. Pueden usar el stop loss acá abajo, ya que ese es el mínimo más importante. Sin embargo, otros traders prefieren esperar el retroceso tras la ruptura y pues yo te recomendaría más que esperaras esa información. Por ejemplo, acá tenemos la resistencia, así que ahora tenemos la ruptura de la resistencia y podemos esperar el retroceso tras la ruptura y luego una vela alcista que nos confirme que se cumplió el retroceso tras la ruptura. Así que en este caso nos conviene esperar más información. Aquí tú puedes ver que al final el precio retrocede y nos da una señal de compra. La señal de compra la da justo en la EMA de 20 periodos, pero logró pasar el máximo previo. Este era el máximo anterior y el retroceso no se dio hasta ahí, sino que se dio de una forma más profunda. En este caso, debido a que el precio logró pasar ese máximo, nos está mostrando que la tendencia alcista ya se empieza a debilitar. Y eso también lo he explicado ya en las clases respectivas de tendencias. Perdona que esté mencionando lo de las clases en cada momento, pero algunos compañeros están viendo estos videos por primera vez y no han visto otros videos del canal y no saben que ya hemos subido bastante contenido relacionado a la acción del precio. Muy bien, retomando por acá, tenemos a la EMA de 20 periodos que se encuentra debajo de las velas. Tenemos al indicador parabólico que nos ha mostrado varios puntos debajo de las velas, por lo tanto sabemos que estamos en una tendencia alcista. Tenemos acá un retroceso de 3 velas, tenemos la triple formación o los 3 cuervos negros y por ende acá sería válido ingresar en una compra. Si estás haciendo opciones binarias, después de esta vela bajista puedes ingresar en una compra en la siguiente vela porque esa vela bajista justo se detiene en la EMA de 20 periodos y cumple con la triple formación. Entonces es válido que ingreses aquí en una compra. Después tenemos aquí una vela alcista que nos confirma que hay compradores activos. Por lo tanto, es válido ingresar en una compra en la siguiente vela también, porque estamos cumpliendo con el retroceso a la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, tenemos bastante información de acción del precio a nuestro favor, es válido ingresar en una compra. Si estás haciendo Forex, por ejemplo, puedes colocar el stop loss acá abajo, como habíamos dicho antes, y un riesgo-beneficio de 1 a 1, pues tomaríamos beneficios más o menos por acá. Y está bien esa toma de beneficios, porque aquí tenemos un máximo importante y sabemos que el precio puede subir hasta ahí o bien hasta acá en la punta de la mecha. Como podemos ver en las próximas velas, el precio logra subir y llegar hasta nuestra toma de beneficios. Sin embargo, podemos darnos cuenta que pues ya en estos últimos movimientos el precio tuvo mucha dificultad para poder seguir subiendo. Ya no fue tan fuerte como en estas ocasiones de acá o de acá o de acá. Aquí ya le llevó muchas más velas. Y eso lo único que hace es terminar de confirmarnos que la tendencia ya perdió fuerza. Por eso mismo es que si ibas a ingresar en una compra acá, no es aconsejable que pongas tus stop loss aquí nada más. ¿Por qué razón? Porque si ya te encuentras al final de la tendencia, sabemos que es más probable que se forme un rango en lugar de un cambio de tendencia brusco. Por lo tanto, lo mejor es que coloques tus stop loss aquí abajo. Y de esa forma tú podrías soportar en caso de que el precio termine formando un rango. Acá, como puedes ver, al final de toda esta tendencia se forman ya 3 puntos sobre las velas y aparte que las velas se encuentran ya debajo de la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, en este momento ya no es válido buscar compras. Además, ya sabíamos que la tendencia empezaba a perder fuerza. Sin embargo, quiero recordarte algo que te he mencionado antes y que te he mencionado siempre ya en varias clases, y es que te había dicho que cuando tenemos una tendencia así de bonita, una tendencia que nos ha mostrado fuerza, es más probable que el precio forme un rango al final de la tendencia en lugar de cambiar bruscamente de dirección. Por lo tanto, aunque aquí tú veas que hay varias velas bajistas y que tenemos varios puntos sobre esas velas, es poco probable que se esté formando una nueva tendencia bajista. Es más probable que esté intentando formarse un rango.
Y por eso te muestro esta otra imagen. Mira, aquí fue ese último movimiento alcista del precio donde perdía mucha fuerza. Y después acá está la supuesta tendencia bajista. Pero no se pudo desarrollar el precio y seguir bajando. Al contrario, lo que hace el precio aquí es formar un rango. Ya te había dicho antes, es más probable que se forme un rango a que cambie la tendencia bruscamente. Y también puedes darte cuenta que la EMA de 20 periodos se encuentra atravesando al precio. Entonces eso de ahí también te confirma que se encuentra dentro de un rango, por lo tanto no sería tan válido o tan aconsejable utilizar el indicador parabólico dentro de ese rango. Y es por eso que siempre te recomiendo que aprendas a utilizar la acción del precio para poder sacarle más provecho a los indicadores, o bien para no caer en señales falsas. Por ejemplo, acá mira, hasta después de un gran rango que se formó acá, o sea, un rango que duró mucho tiempo, el precio empieza a hacer máximos cada vez más bajos y finalmente logra romper con mucha fuerza. Esta es una vela de ruptura que rompe muchos cierres y aperturas de velas, que rompe un gran soporte. Y luego tenemos acá la confirmación, es decir, es válido buscar ventas. Y pues acá junto con esta confirmación ya tenemos 3, 4, 5 puntos parabólicos sobre las velas. Por lo tanto el indicador también nos está mostrando que podemos buscar una venta. Pero recuerda, no únicamente el indicador, sino que también la acción del precio. Por ejemplo, acá sería válido ingresar en una venta después del retroceso, tras la ruptura de este soporte, retroceso tras ruptura, y buscamos una venta. Puedes darte cuenta que la EMA de 20 periodos se encuentra sobre el precio. Estamos en una tendencia bajista. Es válido vender. Muy bien, traders. Espero que esta clase les sea de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo o bien que hayan repasado la acción del precio. Y si les convence usar este indicador, ya saben cómo sacarle provecho y conocen las advertencias necesarias. Muy bien, traders. Ya saben que cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders.